Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa A la Luz de la Biblia, patrocinada por nuestra Iglesia Bíblica Cristo es Vida. Les damos la bienvenida y esperamos que hoy día puedan recibir doctrina sólida y sobre todo en nuestra seguidilla de programas que son textos fuera de contextos, en el cual vamos a estar hablando de dos versículos que se han tergiversado y que nosotros vamos a intentar mostrar a la gente lo que dice la Biblia, plenamente la Biblia. Le doy la bienvenida a mis coanfitriones, por favor, pastores Gustavo, pastor Roberto. Amén, hermanos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Todas las personas que nos están escuchando en diferentes partes del país y también internacionalmente. Les agradecemos mucho por estarnos aquí escuchando. Tal vez también se toman un poco de tiempo para escuchar la palabra de Dios. Sean bienvenidos y esperamos que sea de edificación lo que se vaya a tratar este día. Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa A la Luz de la Biblia. Somos la Iglesia Cristo es Vida y bienvenidos, ¿no?, en este compartimiento de su palabra y empecemos. Querido pastor, a ver, ¿qué vamos a tomar hoy día? A ver, los versículos, por favor, para que también la gente que está en casa esté buscando en sus Biblias. Bien, vamos a tomar el versículo situado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Amén. Y ahí yo le voy a dar la primera leída. Claro. Dice en la Reina Valera, dice 13, ¿no? 13, aquí. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén. Hay otra versión. Dice, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén. Sí. ¿Cómo hemos escuchado esto? ¿En qué circunstancias hemos escuchado? Ese es el versículo que vamos a compartir, queridos hermanos, hermanas que nos están siguiendo. Y este versículo se ha malinterpretado, ¿verdad? Sí. De muchas formas. Por ejemplo, en la Biblia del oso, está igual, tal cual lo he leído de la Reina Valera. Digamos, no ha habido ninguna variación de idioma, ¿no? No, bastante fiel. Ya, pero, a ver, sería bueno que empecemos. ¿Cuál es la tergiversación que tienen los hermanos que utilizan este versículo? ¿En qué forma lo malinterpretan? Bueno, se toma este versículo como si fuese, ¿cómo se diría? Algo mágico, ¿no? Cuando nosotros queremos algo, cualquier cosa, pedimos en el nombre del Señor o del Señor Jesús y esperamos que se nos cumpla. Pero eso, ahí es donde empieza el problema, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Eso es lo que hay que filtrar. Claro. ¿No? ¿Sí? ¿Qué es todo, no? ¿Qué es todo? Porque aquí dice todo lo que pidamos. Y hay ciertas personas que piden años, ¿no? Ciertas cosas piden años, ¿no? Y no les resulta o no reciben respuesta del Señor. Y hay dos formas, ¿no? Otros dicen, bueno, sigo orando. Y hay otros que dicen, bueno, ya no oro más, porque el Señor no responde, el Señor no existe, incluso algunos, ¿no? Y sobre todo porque les han dicho, ¿no? O sea, el eslogan es, ¿no? Si tú les muestran, si tú pides en el nombre de Jesucristo, se te dará. Claro. Entonces, si dicen el todo, es, o sea... En realidad, esa partecita, ¿no? En el nombre de Jesús, lo que el cristiano de este tiempo piensa, que cuando dices en el nombre de Jesús, automáticamente todas mis peticiones tienen que ser hechas, porque lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús. Ahí lo toman, digamos, como una palabra mágica, digamos, ¿no? Como algo, una cábala, tal vez, ¿no? Como una cábala, digamos, ¿no? Pido cualquier cosa, lo que me gusta o lo que yo quiero tener, si digo en el nombre de Jesús, tiene que cumplirse, ¿no? Eso es lo que... Claro, utilizan como una palabra mágica, como bien han dicho, y dice, ¿no?, Juan 14, 13, y todo lo que pidan, dice, yo lo haré. Eso dice el versículo, todo lo que pidan, yo lo haré.
Y de eso se agarran las personas. Claro, porque en realidad lo cortan, no leen hasta esa parte, porque todo el versículo dice para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero solo lo leen y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Nada más, cortado, ¿no? Y realmente el meollo del problema, la clave de está en esa parte que dice para que sea glorificado el Padre en el Hijo. En el Hijo. Esa es la respuesta a este versículo cuando dice todo lo que pidan yo lo haré, pero para que sea glorificado el Padre en el Hijo. Esa parte ya lo toman como, ya sí. Eso está de más ahí complementando o rellenando el versículo, pero no es así. Eso es la parte más importante y esa es la que no mencionan los que practican principalmente este versículo. Yo una vez, por ejemplo, he escuchado los dos versículos, te dicen, pero como les digo, ese pequeño para que el Padre no, porque dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. 3 doritos después, como se dice, ¿no? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué dice? Yo lo haré. Y te hacen repetir, ¿no? Yo Entonces piden en el nombre de Jesús, pide, y llamen, llamen, ¿no? Para ¿qué se llama? Su Milagro Express, creo que hacen, ¿no? Entonces aquí, lo que tendríamos que empezar haciendo es filtrando lo que estamos pidiendo, hacerlo pasar por varios filtros, ¿no? El primer filtro, ¿será el Padre glorificado en el Hijo con la petición que estoy haciendo? Eso tendríamos que preguntar en primera instancia. Exactamente, sí. Claro. ¿Lo que estoy pidiendo va a glorificar a Dios? Ahora, esta no es nuestra enseñanza, sino el versículo dice, ¿no? Claro. Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado. Y dice, no, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré, pero para que el Padre sea glorificado. Y la pregunta que debíamos hacer es, esa es la petición que yo hago a Dios constantemente, ¿será el Padre glorificado en el Hijo con mi petición? Es la primera pregunta que deberíamos hacernos antes de pedir. Claro. Porque la Biblia bien claro dice, a veces pedimos, nos recibimos porque no sabemos porque pedir. Pedimos mal, dice, ¿no? Pedimos mal. Pedís para vuestros deleites, dice, ¿no? Para deleite, exactamente. Romanos 11:36, a ver, veremos. Claro que sí. Romanos 11:36. ¿Qué dice Romanos 11? Ya, dice lo siguiente, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora, ahí tendrías que poner para la gloria tuya. Si yo estoy pidiendo un auto último modelo, ¿va a ser para la gloria del Señor o va a ser para mi gloria? ¿No? Claro. Claro, todas las cosas es que son de Él, por Él y para Él. A Él sea la honra y toda la gloria, dice, ¿verdad? Siempre. Entonces, el supremo anhelo que todos deberíamos de tener es honrar y glorificar al Señor, al Padre por medio del Señor Jesucristo. Es así. Hasta en nuestros deseos y en las cosas materiales que nosotros tenemos. Y es así que muchos versículos cuando dice que pidamos en el nombre de Jesús, siempre está esta palabra que dice, ¿no? Para la gloria del Padre. Siempre, o sea, siempre está ahí metido ese versículo, porque es el propósito principal de nuestra oración, para que el Padre sea glorificado. Amén, en el claro. Hijo. Todo esto es porque Dios lo ha permitido que sean así. Y es para Él que estamos aquí, por Él es que estamos aquí. Por el que respiramos, ¿no? A Él es la gloria por los siglos de los siglos, dice el libro de Apocalipsis. Hay un ejemplo, ¿no? Del mismo Señor Jesucristo. Juan capítulo 11, versículo 4. Juan 11, 11, versículo 4. El contexto es Lázaro, ¿no? Lázaro. Y Lázaro está muerto y le preguntan al Señor Jesús, ¿no? Claro. ¿Qué pasó aquí? Claramente. ¿Lo leo? A ver. Dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Propósito. A ver, voy a leer otra versión. El título de Juan 11 es La muerte de Lázaro. Sí. Dice aquí Juan 11:3, así que las 2 hermanas le mandaron decir a Jesús, Señor, tu estimado amigo Lázaro está enfermo.
Cuando Jesús escuchó esto, dijo, esa enfermedad no llevará a la muerte. O sea, pero pese a eso ya murió, ¿no? Después de eso murió Lázaro. Dice, al contrario, servirá para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Entonces, la enseñanza dice, ¿no? Que cuando Dios le pidió al Padre, Jesús le pidió al Padre para que se levantara de los muertos Lázaro, Dios escuchó esta oración porque esa oración estaba bien hecha. No era para un fin egoísta personal, sino era para glorificar al Padre. Para que la gente entendiese, ¿no? Sí. Que Él es el Hijo de Dios y que existe un Dios todopoderoso, ¿no? Que está por sobre la muerte. Pues todo. ¿No? Eso es glorificar al Señor, ¿no? Entonces, eso tendríamos que nosotros pensar, si lo que estamos pidiendo va a glorificar al Padre, ¿no? Exactamente, ese es uno de los propósitos principales de la oración. Nuestra oración siempre tiene que ser glorificar el nombre del Señor. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos un auto nuevo, digamos, ¿eso glorificará el nombre de Dios? Para empezar, ¿sabremos manejar el auto? Por ahí no sabemos manejar y le pedimos un auto, tal vez con eso nos matemos. Por ejemplo. Pero si nosotros pedimos una oración conforme a la voluntad del Padre, porque la oración que el Señor nos enseñó dice, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, y luego dice, hágase tu voluntad. O sea, estará dentro de la voluntad del Señor. Lo que pedimos. Un filtro muy importante, ¿no? Para nuestras oraciones. Exacto, hermano. El otro filtro que tendríamos que hacer pasar nuestros deseos o lo que pedimos es confío en la sabiduría de Dios o en mi propia sabiduría. Claro. Confío en que el Señor sabe qué es lo mejor para mí o es que yo sé qué es lo mejor o mis deseos, ¿no? ¿no? O mis deseos mismos, ¿no? Nosotros como humanos deseamos muchas cosas, ¿no? Pero el Señor sabe si esas cosas nos van a llevar por mal camino o nos van a hacer equivocar o al final vamos a adorar más a nuestro Ferrari que a Dios. Por ejemplo, en la juventud, ¿no? Toda la juventud quiere dinero y pide por dinero, pero, y como decía, ¿y qué pasa si les da dinero? Tal vez como el hijo pródigo, la van a ir a gustar en mujeres, en trago y la vida hecha un poncho. ¿No? Exactamente, ¿no? Y nosotros deberíamos confiar en que Dios tiene la sabiduría de ver si estas cosas que estamos pidiendo nos van a llevar a un buen término o nos van a hacer desviar, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que confiar en que si no estoy recibiendo algo es porque el Señor tiene un plan mejor para mí. Él sabe lo que es bueno para mí, ¿no? ¿Qué dices, hermano? No, y además tenemos que analizar el contexto. A ver, vayamos a Juan 14:13 es el versículo que estamos estudiando. Como habíamos dicho, no ve atrás y adelante, mínimamente. Juan 14:13, y bueno, el título de Juan 14:1 dice Jesús consuela a sus seguidores. Pero más abajito en el 14:16 hay un título que dice la promesa del Espíritu Santo. Y el Señor dice acá, ¿no? El 14:18, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes, dice otra versión. Dice aquí, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. O sea, cuando el Señor estaba anunciando su partida al cielo, estaba anunciando su muerte, los discípulos se pusieron tristes porque el gran amigo que tenían, el maestro, se iba a morir. Y el Señor les dice acá, no los voy a dejar solos, les voy a mandar al Consolador. Amén. Les voy a mandar el Espíritu Santo. Él les va a enseñar, les va a guiar a toda verdad. O sea, y es ahora el tiempo de la obra del Espíritu Santo que mora en cada creyente. Ahora, ¿cómo se relacionará esto del Espíritu Santo con la vida de los creyentes y en las peticiones que hacemos, queridos hermanos? O sea, ¿habrá una relación o no habrá una relación? La promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que es el que escudriña nuestros corazones. Y el que mora en nosotros, ¿no? Y el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Entonces, cuando el Espíritu Santo ora por nosotros, intercede por nosotros ante el Padre, debemos nosotros confiar en que lo que el Espíritu Santo está pidiéndole al Padre
es en realidad lo mejor para nosotros. Y además porque el Padre ya sabe lo que vamos a pedir de antemano, también dice la palabra. ¿no? En Mateo dice que antes que salga de nuestra boca, ¿no? Él conoce todas nuestras peticiones. Entonces, cuando dice aquí Juan 14:13, la mala interpretación que le hacen, y todo lo que pidan yo lo haré, entonces ¿en qué estamos confiando? ¿En nuestra sabiduría o en la sabiduría de Dios? Claro. Porque si tenemos al Espíritu Santo, Él sabe sabiamente qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Y a veces hay cosas que pedimos que no necesitamos. No necesitamos. No. Y si pedimos, mire, la sabiduría de Dios es tan grande que es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, todo lo conoce. Y ahí tal vez, posiblemente pidamos cosas que a la larga nos cause daños. Y Dios tal vez incluso escucha nuestras oraciones, nos concede esa petición, pero luego nos mostrará las consecuencias de esa petición que hicimos. Por ejemplo, pedir a que alargue la vida de una persona. Claro. No sabemos, y esa persona está en el lecho de su muerte por partir. Dentro de la soberanía de Dios, podemos pedir, claro. No podemos doblar el brazo, ¿no? Pero todo ya está establecido, pero por ahí, para que el Señor nos pueda mostrar, pedimos una petición para que una persona no muera, pero pasa un tiempo y esa persona empieza a sufrir, pero mucho, y decimos, en vez de hacerle un daño, en vez de hacerle un beneficio, no le habremos hecho un daño, claro. Porque al final la vida está en las manos de Dios, y Dios sabe en qué momento las personas tienen que partir. Unos parten muy jóvenes, unos mayores, unos avanzados de edad. Pero ¿qué pasa cuando pedimos que un niño no muera, pero ese niño crece y se degenera, hace mal o le hacen mucho daño a la persona? No sabemos. Por eso es que ¿en qué sabiduría vamos a confiar? ¿En nuestra sabiduría o en la sabiduría de Dios? Nuestra sabiduría llega hasta aquí, pero la sabiduría de Dios llega pues hasta más allá. La del hombre es muy limitada, ¿no? Es finita, limitada, pero la sabiduría de Dios es infinita. Entonces nosotros demostramos confianza y dependencia en el Señor, ¿no? Cuando damos al Espíritu Santo y le decimos al Señor, quiero tal cosa, deseo tal cosa, pero tú ya sabes lo mejor para mí. Y haz tu voluntad, ¿no? Haz lo que tú tienes designado para mí, pensado para mí, aunque yo quisiera pedir esto, ¿no? Pedimos alguna cosa. Ahora, yo me acuerdo una prédica del pastor Miguel Núñez que dice, ¿no? Que él es médico, ¿no? Es médico, y dice cuando está en consulta, y como es conocido también mediáticamente, el paciente, como lo conoce, le dice, no, usted es pastor, ore por mí, le dicen, ¿no? Ore por mí, por sanidad, ¿no? Entonces él dice, voy a orar por ti, pero el Señor tiene la última palabra. Y él pone un ejemplo y dice, yo oro y digo, Señor, deseamos que esta persona se sane, deseamos que sus órganos sean restaurados, que tú pongas tu mano, que tú manifiestes tu poder, deseamos todo esto, pero Señor, que sea lo que tú quieras hacer. Como Cristo. Sí, que sea tu voluntad y no lo que nosotros queramos, tal vez en nuestro querer egoísta. Y así es como él ora daba el ejemplo, ¿no? De cómo orar. Y el ejemplo también podríamos decirlo que es, Señor, a mí me gustaría tener esto o alguna otra cosa, ¿no? Quisiera que hagas esto por mí, pero sé que tú conoces mejor el panorama, que has visto ya el futuro, y lo único que pido es que hagas lo que es mejor para mí. Confío y dependo en lo que tú haces, ¿no? Y entregarle al Señor, ¿no? Para que Él haga lo que Él tiene pensado, que es mejor para nosotros, ¿no? Así es. El Señor es el que... Y por eso es que nos dio su Espíritu Santo. Claro. Y pues desde delante de estos versículos mal interpretados está la promesa del Espíritu Santo. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 al 27, habla sobre la guía del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Incluso dice que Él ora por nosotros. Podríamos tal vez leer Romanos 8, 26 al versículo 27. Romanos 8. A ver, yo voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Ya.
Dice así la palabra de Dios. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, dice, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Ve, ahí nos está mostrando que en nuestras oraciones siempre debemos de confiar en Dios, porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo es quien, el conocimiento de Dios es mucho más que nuestro conocimiento porque limitado. Él está en Y el que nosotros, está, el que ha quedado con sí, nosotros. Él ¿no? está con nosotros. Claro, ¿no? Cristo ha dicho que todos va a los estar días. con nosotros hasta el fin del mundo, ¿no? El Consolador, ¿no? Sí. Exactamente así. Yo leo la palabra de la Reina Valera. A ver. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Amén. Entonces, Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no creo que sea el mal para nosotros. No creo. Dios no creo que desee un mal para nosotros. Pese a que Job sufrió a petición de Satanás, pero el fin era demostrar que el corazón de Job era conforme a Dios. Pablo también tenía, ¿no? Un aguijón en la carne. Sí. Entonces, todo lo que Dios desea para nosotros es bueno. Amén. Y si viene, Pensamientos de bien. si viene una desgracia o viene una enfermedad hacia nosotros o existen problemas, debe ser porque Dios quiere tratar a veces con nosotros. Así es. Y pienso que nosotros como humanos nunca vamos a pedirle a Dios, dame una enfermedad. Más bien le vamos a decir, líbrame de la enfermedad. Pero si le pidiéramos una enfermedad, tal vez por medio de esa enfermedad o un aguijón en la carne, como tenía Pablo, tal vez podamos disminuir nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro afán, nuestro amor al Nuestro dinero. yo, ¿no? Yo puedo hacer. Pero esas cosas nosotros nunca vamos a pedir. No. Mándame no. un problema para que me deshaga. No. También Pero puede que el Espíritu Santo pida, Pero es así. Claro. pida por una enfermedad por nosotros para que salgamos de nuestra equivocación. Y le digo que tiene toda la razón. Yo les comento que cuando estaba la primera hora del COVID, ahí me dio COVID. Del colegio en el que trabajaba, el primerito en Darien, porque estaba en la zona roja de Miraflores, lo peor. Y me dio y no me sanaba, porque se me ha complicado, respiraciones y demás. Pero yo lo que me acuerdo, y siempre voy a resaltar de ese momento tan complicado, porque es bien fea la enfermedad. Es dura, es difícil, estaba aislado, sin mi familia, bueno, en un cuarto parecido, pero ahí estaba. Pero claro, lo único que yo me acuerdo de esa temporada, que supuestamente debería ser llamada mala, pero yo la recuerdo con mucho amor, porque en ese entonces todo el tiempo podía leer mi Biblia, podía cantar y adorarle. Amén. Por eso, ¿ves? Un mal, a veces ¡Claro! el Espíritu Santo puede pedir por una enfermedad hacia nosotros. Incluso el Espíritu Santo puede pedir la muerte de nosotros. No sabemos. O ¿No escasez saben? económica, ¿no? Escasez económica, tipo de enfermedad. dificultad, digamos, ¿no? Claro. Porque sabe que nosotros le damos mucho énfasis, digamos, al dinero o a Y las por posesiones. cuidarnos, ¿no? Y puede ser que nos dé, ¿no? Para que aprendamos, Sí. como Pablo, a vivir en lo poco y en lo mucho, ¿no? Solo Él sabe qué es realmente mejor para nosotros. Porque al final nosotros somos pasajeros en este lugar. Nuestra ciudadanía, como dice Pablo, no es de este mundo, somos ciudadanos celestiales, Del reino de los de cielos. otro reino. Puede que sea en este mundo, nosotros no sabemos, pero es así la palabra del Señor. Excelente. En los pasos que tenemos que seguir, el pastor Roberto ya ha ido atrás y adelante. Pero bueno, el tercer filtro. A ver. Tercer filtro. Quiero lo mismo que quiere Dios. Claro. O sea, lo que yo estoy pidiendo está concorde a la voluntad del Señor, o lo que Él piensa, acorde a su carácter, acorde a sus atributos de justicia, de amor, ¿no? No estaría yo transgrediendo tal vez su Con mi carácter, petición, con ¿no? mi petición. Claro. Dice, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mi petición que hago, ¿será la voluntad de Dios? Por ahí sí. Por ahí no. Entonces, ¿cómo podemos saber si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuál sería la respuesta?
Como dice, ¿no?, en la misma palabra, ¿no? Si la petición es para la gloria de Dios, Exactamente. ¿no? Ese es... Veremos ahora el versículo de adelante, el versículo 15. A ver, Es Juan 15, 16. Claro, justamente del Espíritu Santo, ¿no? Lo que decía el pastor Roberto. No, el 14, 18 era el Espíritu Santo. Ahora vamos más adelante. 14, 15. Ya. No, 15, 16. Juan 15, 16. No, el 14, 15. A ver, Juan 14, 15. ¿Qué dice, hermano? 14, 15 y 16. ¿No era Juan 15, 16? A ver, dice la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Es un subtítulo. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. vosotros. Ahí el 15 es la clave, ¿no? Si me amas, guardarás mis mandamientos. Obedecer. Obedecer. Exacto. ¿Y cómo sabemos sus mandamientos? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo sabemos su carácter? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo el Señor se ha revelado a nosotros? ¿Cómo? Por su palabra. Por su palabra, ¿verdad? Claro, entonces aquí creo que ya viene la parte de la santidad, la comunión que tenemos con Dios. Y el entendimiento de qué significa amor según la Biblia. Porque el mundo te dice otra definición. Exacto. Cuanto más seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, no solo en imagen, sino también en la forma de pensar, en la forma de entender las cosas. El Señor conocía la palabra, pero a Satanás no lo venció por conocer la palabra, sino por obedecer la palabra. Cuanto más conozcamos, cuanto más le obedezcamos, vamos a asemejarnos más hacia Cristo. Cuanto más nos asemejemos hacia Cristo, entonces vamos a pedir, nuestras oraciones van a ser pues no para nuestros fines egoístas, sino van a ser más para glorificar el nombre de Dios. Claro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros conozcamos su palabra, obedezcamos su palabra y pidamos conforme dice su palabra, entonces el Señor a esas oraciones responderá. Claro. Por supuesto que sí. Claro. Pero si pedimos cosas que no están conforme a su palabra, Señor, que esta mercadería que está viniendo ilegalmente entre. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Violando sus mandamientos, ¿no? Ahora, si ha entrado o te han detenido en la aduana, tienes que decir, pues ya, señor, papeles para este auto. O sea, no, pues eso no, chasis nuevo. No podemos pedir esa situación, esas cosas, no. Claro, porque no está contradecimos la palabra del Señor. Ahora, no sé si les ha pasado, yo cuando era joven, cuando yo era chico, hacía nomás, digamos, algunas cosas, ¿no? Y ya las hacía. Pero mientras he ido creciendo, he ido comprendiendo la palabra de Dios, se ha ido llenando mi cabeza, ¿no?, de la palabra de Dios. Ya cualquier cosa que digo, cualquier cosa que hago, lo que miro, ya pasa por el filtro del Señor. Sí. ¿No? Y luego ya me paro o ya no lo hago, ya digo, no, esto se debe hacer de esta manera, esto dice la palabra y eso es mi ¿cómo se podría decir? Mi guía. Claro. Mi guía. Todo ya es la palabra. De pronto viene a la cabeza, ¿no? Lámpara es a mis pies. Los versículos, todo lo que estoy, digamos, por hacer o alguien está haciendo, entonces me viene a la cabeza los versículos y digo, no, debo actuar de esta manera, debo hacer esto, debo hacer el otro, ¿no? Entonces, mientras más conocemos la palabra del Señor, más nos parecemos a Cristo. Y mientras más nos parecemos a Cristo, empezamos a desear lo que Cristo ha deseado. Y mientras más estemos en su palabra, menos nos pueden engañar. Sí, y menos vamos a pedir cosas que no van, ¿no? O alguna persona que nos quiera tergiversar justamente los textos. Entonces demostramos que le amamos al Señor si sus mandamientos son lo más importante para nosotros en nuestra vida, ¿no? Y como les decía, desde chico hasta este tiempo han ido cambiando mis prioridades, ¿no? Sí. Han ido cambiando la importancia de las cosas, las jerarquías, ¿no? Sí. Ahora más me preocupo por el Señor, por no contradecirlo, por no hacer cosas que lo ofendan, que lo lastimen. Y en esas cosas me preocupo porque la palabra viene a mi cabeza, ¿no? Y no me deja hacer cosas, ¿no? Entonces,
El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu que nos Santo, recuerda ¿no? su palabra. Entonces, bueno, eso es, digamos, querer lo mismo que el Señor quiere, ¿no? Llegar poco a poco, ¿no? Porque no somos humanos, nosotros no nacemos así, pero es poco a poco, ¿no? Mientras el Espíritu Santo trabaja en nosotros, mientras estudiamos su palabra, conocemos nos transforma, de él, ¿no? nos va transformando poco a poco y vamos pareciéndonos, y el objetivo es ser como Cristo, ¿no? Sí, amén. Exacto. Entonces, ese versículo que está mal interpretado, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Ahí estoy, todo el tiempo estamos pidiendo, y muchos cristianos dicen, Dios no me contesta. ¿Y qué estás pidiendo? Es ser próspero, o ser sano, digamos. Entonces, dice, ¿no? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si esa tu petición va a glorificar al Padre, el Señor va a responder. Si esa petición está conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor, el Señor va a responder. Pero si va en contra de la palabra del Señor, si no glorifica nada al Padre, más bien hace quedar mal al Padre, esa oración nunca va a ser contestada. No. Porque Dios es consecuente con su palabra. Claro. Así es que entonces la oración, como conclusión podríamos decir, la oración no es para que Dios se someta a nosotros, sino para que nosotros nos sometamos a Dios. Exactamente, sí, hermano. Ahora, según pasó lo que usted decía, pero también para terminar, porque sé que tenemos uno más, ¿no? Ya estamos. Pero era, digamos, según nuestro plan, lo que nos explicaba del exégesis, uno es mirar adelante, atrás, uno es saber el contexto, que lo decía el pastor Roberto, donde estaba hablando con los discípulos de su partida próxima, ¿no? Y la promesa del Espíritu Santo. Y digamos, ya yendo a lo macro, estamos hablando de uno de los evangelios, el que citó Juan, que era uno de los cercanos a Cristo, ¿no? Y que tiene, ¿no? un objetivo específico cada una de las cartas. Lo que dicen de la carta es que estaba hablando a las siguientes generaciones, ¿no? Así es. Amén. Hecho mi A trabajo. ver, ¿cuáles son las conclusiones, querido hermano? Pidámosle a Dios llevar fruto para su gloria. Solo Dios sabe en su infinita sabiduría cómo y dónde lo hará, pero sí lo hará. Amén. Amén. Llevar fruto. Exacto, sí. Dios quiere que nosotros llevemos fruto, Siempre. ¿no? Entonces, Por sus frutos los conoceréis. todo lo que tenemos que hacer nosotros es siempre someternos en dependencia y en confianza en el Señor. Confiar a veces es lo más difícil para el cristiano. Entender de que si el Señor no te lo da, es porque Él tiene algún pensamiento mejor para ti. Entonces, a veces nosotros no lo tomamos la oración como una... Hay un hermano que decía, que me viene a la cabeza, no me acuerdo el nombre, decía, yo oro pidiéndole al Señor que me permita entender y someterme a lo que Él dice para mí, a lo que Él tiene para mí. Porque nosotros somos capos para no someternos, ¿verdad? Cuando el Señor no te da algo, lo busco de como sea, ¿no? Sí. Hago lo que sea, remuevo cielo y tierra. Quiero un auto nuevo, me endeudo, pues, y lo empeño mi casa, lo que sea, por tener el auto. Y luego estoy sufriendo las consecuencias, ¿no? Porque la palabra dice que no es bueno Porque que el hombre se pierdo el endeude. auto y pierdo la casa más. y eso dice la palabra de Dios. Eso es no consecuencias. someterse, ¿no? A la voluntad del Señor. Sí. Exacto. Y además otra cosa que también sacan de este versículo, dice, ¿no? Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. Entonces, muchas veces las oraciones lo hacen sus peticiones y al final dicen, en el nombre de Jesús. Como si el nombre de Jesús fuera un oráculo, Un amuleto. la palabra mágica para que Dios conceda. Como abracadabra. Porque lo he pedido en el nombre de Jesús y tienes que obedecerme. ¿No? Pero esa no es la enseñanza, no funciona así. No. Primero, o sea, cuando dice aquí que pidamos en el nombre de Jesús, significa hacer peticiones acordes con la voluntad de Dios y los propósitos de su reino. Tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Jesús enseñó, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿No?
Segundo, también es reconocer nuestra pobreza espiritual, la falta de autosuficiencia. De dominio propio. Porque nuestro conocimiento, como ya dijimos, no es pues más que de Dios. Y lo que a veces pedimos nosotros, pedimos mal. Y nos recibimos porque pedimos mal. No pedimos conforme a la voluntad de Dios. Esa oración no es para nuestro bien, sino a la larga tal vez posiblemente sea para nuestro mal, ¿no? Y entonces, sí, hermano. Y además yo digo, como dice el pastor, a veces uno con los años que va avanzando y la lectura de la Biblia, que realmente nos hace libres, entonces uno cuando llega tal vez a una etapa creo que ya no es tanto la petición, ¿no? Creo que es más el agradecimiento. Sí. Y el aprender esta palabra, un tip para la gente de la casa que debe estar en problemas, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Es lo mejor que creo que se puede hacer. Gracias, Señor. Hágase tu voluntad, mi Señor, para tu gloria. Listo. Tú tienes un propósito, listo, Señor. ¿no? Y ayúdame a entenderlo. Sí. ¿No? Y a aceptarlo. Sí. ¿No? Y no que me encapriche y lo busque de todas formas. Porque eso tiene una consecuencia, ¿no? Que los hermanos lo utilicen así tan deliberadamente para que el hombre quiera buscar prosperidad o sanidad, digamos, ¿no? En casos complicados que sí, es terrible, ¿no? Pero el problema es lo que decían al principio, ¿no? Entonces, si en una iglesia yo quiero repartir milagros express, digamos, decir que por decir el nombre de Jesús se va a cumplir el horario, el milagro, entonces las personas vienen y ven que no se cumple el milagro. ¿Y qué es lo único? Me han engañado, me han mentido, son mentirosos y solo buscan mi dinero. Entonces son consecuencias muy complicadas cuando uno no utiliza bien la palabra de Dios. Ahora, cuando pedimos en el nombre de Jesús, no es un oráculo, hemos dicho, no es la palabra mágica, sino es por los méritos que Jesucristo ha hecho. Sí. Por lo que vino siendo rico, vino a este mundo, se hizo pobre por nosotros, murió para darnos vida eterna. Entonces, si es que vamos a pedir en el nombre de Jesucristo, es porque Él es el que ha hecho toda esta obra. Por ejemplo, el libro de Juan 16, 26 dice: en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. A otra versión dice: ese día ustedes le pedirán al Padre en mi nombre. No les estoy diciendo que yo tenga que pedir al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama. Él los ama no por lo lindo, bonitos, bellos, inteligentes que sea, sino Él los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo vengo de Dios. Y si es que Dios nos ama, no es por lo que somos, sino porque hemos creído en su Hijo amado. Y si pedimos en el nombre de Jesús es porque le estamos dando la gloria a Dios, le estamos dando la gloria al Hijo, porque Él es el que ha hecho la obra en nuestras vidas. Es por eso, no es un oráculo pedir en el nombre de Jesús, no es la palabra mágica, sino es una forma de agradecimiento. Amén. Que todo este sistema de cosas que está sucediendo es gracias al Hijo que vino a este mundo. Y es por eso que la gloria, cuando decimos en el nombre de Jesús, es que a Él le pertenece toda la gloria. Amén. Ahora, cuando la palabra en me viene a la cabeza, la palabra en es en uno de las prédicas de los días domingos, habíamos estudiado la palabra en. Y la palabra en puede traducirse como en su presencia, delante de Él, que Él está a nuestro lado. En el momento que estamos pidiendo, orando al Padre, el Señor Jesucristo, estamos en su presencia. Y cuando estás delante del Señor mismo, no puedes pues mentir, no puedes pedirle cosas que no. Él está ahí, Él está contigo en ese momento. Y también tenemos que entenderlo de esa manera. Cuando pedimos al Señor y decimos en el nombre de Jesús, en su presencia, Él está con nosotros, a nuestro lado, ¿no? Y el Padre lo está viendo a Él. Y nosotros estamos siendo, Él está siendo el medio, ¿no? Por donde nosotros estamos hablando, por el Padre. Entonces no podemos pedir cualquier cosa, ¿no? Cuando Él está delante de nosotros. Cuando uno entiende eso, ¿no? Cuando porque hay entiende. gente que tal vez no entienda eso. Amén. Amén. ¿Ahí lo acabamos o seguimos? Sí. ¿Qué dices, hermano? No, Es muy lindo para hablar esto, pero yo creo que seguimos porque nos quedan unos 20 minutitos aproximadamente. Sí. Entonces, para finalizar, ¿no? Cuando pedimos y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, dice, pero no se olviden, queridos hermanos, que es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, lean el versículo completo.
No digan, y todo lo que pidan yo lo haré, entonces reclamen esa promesa. No, reclamen la promesa pero completa. Sí. Dios lo va a hacer, sí, siempre y cuando glorifique al Padre, ¿no? Amén. En el Hijo. Amén. Si es así, por supuesto que Dios va a conceder esa petición. Cuando le decimos al Señor, Señor, líbrame de esa tentación, y bueno, le estamos pidiendo, Señor, líbrame del pecado, ¿creen ustedes que Dios va a responder esa oración? Lo va, que sí. Claro, lo va a tomar en cuenta porque no es tenemos ayuda, que ¿no? dudar. Eso sí, si hay esa, no sé. Líbranos del mal. Amén. Depende del contexto, ¿no? O sea, yo no puedo decir, digamos, líbrame del pecado en la entrada del bar, ¿no? Por eso, del mal, la tentación. Estamos hablando de la tentación. Ahí. Cuando le decimos al Señor, líbrame de la tentación, estamos ahí por caer, está ahí una mujer hermosa ofreciéndose todo, y le decimos, Señor, líbrame de la tentación, el Señor te va a librar. Porque eso es conforme el Señor no desea que nosotros seamos pecadores. Claro, porque también la respuesta, digamos, a eso ya está en su palabra. Porque no dice, digamos, que vos eres suficiente fuerte como para dejarte, para ser súper suficiente. No dice, cuando veas el pecado, escápate. Huye, dice. No te dice, digamos, confróntalo y con tu espíritu. No, dice, huye. Debemos rechazo en las rechazo. Una nueva palabra, ¿no? Aparte del declaro, reclamo, lo que se inventa, ¿no? Rechazo. Debemos huir. Eso. Pero hay momentos en que estamos en esa tentación, ¿no? Y decimos, como aquí el papá de nuestro hermano, el pastor, siempre contaba esa anécdota, ¿no? Una mujer se le ofreció y le decía, creo, y el pastor esos datos le pidió, y supuestamente yo pienso que le dijo, líbrame de la tentación, y no pasó nada. Esos momentos críticos donde sí tenemos que huir, pero sí, hay momentos en que estamos ahí frente a frente y le pedimos al Señor, antes de que se consume el pecado, el Señor nos va a librar del pecado. Amén. Pero siempre y cuando pidamos de corazón, sí, conforme a la palabra del Señor. Otra cosa es decirle, Señor, ayúdame a que este negocio ilegal prospere y voy a comprar, voy a dar dinero para tu obra. Sabes que todo es para tu obra. Como un narcotraficante, ¿no? Como si al Señor le faltara dinero. ¿Quién era? ¿No? Que es Escobar, ¿no? Ay, que había sí, sabido dar maletines de dinero a las iglesias, ¿no? iglesias. A las iglesias para que hagan sus construcciones y demás, ¿no? Y las iglesias felices. Entonces, bueno. Ya, a ver si pasaremos. Es muy fuerte esta temática, por eso es que nos emocionamos. ¿Qué sigue? Bueno, el siguiente versículo, tenemos contaditos tiempo, tal vez si no acabamos nos vamos hasta la próxima. Dice, Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9, sí. ¿Qué dice, querido hermano? 9, a ver, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sigo? La mala interpretación, ¿cuál es? Siendo rico, se hizo pobre para que ustedes sean ricos. Enriquecidos. De entrada. Dice la palabra. La palabra dice reclámalo. El Señor se hizo pobre para que tú seas rico, reclámalo. Y la gente, yo reclamo, bien obediente. Decláralo. La pobreza es una maldición, dice. Y van a utilizar el anterior versículo, ¿no? Si lo pides en el nombre de Cristo y... Él lo hará. Van conectados los Sí, dos, ¿no? sí, lo conectan. ¡Wow! Eso es terrible. Ahora, este es uno de los versículos favoritos, ¿no? De los apóstoles y los predicadores de la prosperidad. Del ¿no? Evangelio de la prosperidad. Los profetas de... Y muchos... Bueno, este es un ejemplo de injertarle a un significado que no le corresponde a este versículo, ¿no? Sí. Utilizarlo de una manera en la que nos conviene más a nosotros que a las personas, ¿no? Una forma también de agarrar a las personas y decirles, hacerles creer que Cristo ha venido a morir para que vos seas rico, para que seas sano, para que seas próspero, para que vivas en esta tierra como un rey, como un gran potentado. Eso es lo que se está predicando ahora en este tiempo. Un anciano. Claro, es el versículo que más se utiliza en el mal llamado Evangelio de la prosperidad. Pero como dicen algunos teólogos, no es un evangelio, no es una distorsión del evangelio. No es una buena noticia, No es una mala noticia,
¿no? Es una tergiversación, una deformación del evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Una herejía, pues, ¿no? Ajá. De las Ahora, últimas herejías. Aquí más yo quiero aclarar nuevas. algo. Me he traído mi diccionario. Me encanta ese. Dice, este es el diccionario teológico de Justo González. Ven, chiquitito, es de bolsillo. Un bolsillo Entonces, grande, ¿verdad? La exégesis, lo voy a leer, dice, la interpretación de un texto analizándolo a fin de aclarar su sentido, dada la importancia de las escrituras para la fe cristiana, la tarea exegética siempre ha sido de primordial importancia en la teología. En algunas ocasiones la palabra exégesis se usa como sinónimo de interpretación y por lo tanto se habla a veces de exégesis alegórica o de exégesis tipológica. Bueno, ya, esos son sus... Claro. ¿no? Ahora, la exégesis es extractar un pedazo del texto de la palabra del Señor y mediante herramientas, ¿no? Diccionarios, historia, el contexto y todo lo demás, la misma Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma, llegar a tratar de entender lo que el autor estaba diciendo, ¿no? En ese tiempo. Tratar de extractar el verdadero sentido del texto que estamos leyendo. Lo contrario se llama eisegesis. Y la eisegesis es lo que se hace con este versículo. Claro. Es agarrar versículos de la Biblia para apoyar ya una idea preconcebida que yo tengo o un pensamiento que yo tengo. Una presuposición. Una suposición que yo tengo, que quiero establecer. Entonces busco más o menos los versículos bíblicos que apoyan o que hablan más o menos de eso y los aplico. Y digo que la palabra de Dios dice lo que yo estoy pensando. Nos está forzando. ¿No? Entonces, estas personas, apóstoles de la prosperidad y todos los que hablan de prosperidad, del evangelio de la prosperidad, son exégetas, ¿no? Son personas que tienen ya un pensamiento preconcebido, tienen una forma de pensar, tienen un objetivo, acarrear gente y empezarlos a engañar. Así que agarran textos pequeños, agarran textos de aquí para allá y lo hacen apoyar a la fuerza lo que ellos piensan, ¿no? Entonces, nosotros debemos venir a la Biblia para que sea ella la que nos hable, no para darle expresión a nuestras propias ideas e invenciones, ¿no? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos. Si cuando nosotros estamos estudiando la palabra del Señor hacemos exégesis, interpretación, hermenéutica, o prácticamente nos estamos buscando pretexto para todo lo que nosotros queremos decir, ¿no? O lo que nosotros pensamos. O lo que queremos. O lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, ese es el paréntesis que quería tomar. Seguimos. Claro, en sí el contexto de segunda de Corintios 2, 8 para adelante, no es que el Señor, o sea, no es que, el mensaje no es que nosotros seamos ricos, o sea, no ese es el mensaje, ¿no? Sino está enseñando, o sea, el título incluso de la Biblia dice la ofrenda generosa, está enseñando cómo, bueno, en ese tiempo la iglesia de Jerusalén, muchos peregrinos que habían venido a las fiestas judías de la Pascua se quedaron ahí, ya no volvieron a sus tierras y muchos se convirtieron, ¿no? Y era parte de la iglesia primitiva y muchos de la iglesia, de esa iglesia primitiva eran pobres extremadamente en Jerusalén y lo que Pablo estaba pidiendo era una ofrenda generosa para llevar a los hermanos de Jerusalén. De los hermanos de las iglesias de Macedonia, ¿no? De Jerusalén. Macedonia y de los corintios. Pidió a los hermanos de Macedonia. Sí. Les dijo a los corintios, los de Macedonia, siendo pobres, dieron esta ofrenda muy generosa para los hermanos pobres en Jerusalén. Claro. Y el mensaje era, ustedes corintios, que son creyentes pudientes, entonces también ustedes tienen que dar. Los corintios estaban en Grecia, ¿no? No,
Sí, era una ciudad principal. Claro, una de las ciudades principales de Grecia. Comercial, ¿no? Sí. Puertos, y era una ciudad, no sé, como Y Nueva York, digamos, ¿no? eran creyentes pudientes que Claro. tenían dinero. Lo que Claro. Pablo estaba pidiendo era una ofrenda generosa para llevar a los hermanos creyentes en Jerusalén, Jerusalén. tal cual habían hecho los hermanos de Macedonia, como dice hermano, ¿no? Sí. Entonces este versículo que está mal interpretado, mal usado de 2 de Corintios 8:9, algunos teólogos dicen que este fragmento es un paréntesis en un argumento de Pablo para con la iglesia de Corintio, llamándolos a que sean liberales y fieles en su promesa de dar de sus bienes materiales para aliviar la necesidad de la empobrecida iglesia en Jerusalén. Y pone el ejemplo Claro. del Señor Jesucristo, que siendo Dios, vino a este mundo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. O sea, Él lo dio todo. Es el ejemplo supremo, ¿no?, de generosidad. Pero el mensaje principal no es ese, de 2 de Corintios 8:9, el mensaje de todo este capítulo, sino el mensaje es la ofrenda, ser generosos ante nuestros hermanos necesitados. Pero sí está hablando de economía. Habla de economía. Claro. En realidad da el ejemplo del Señor Jesucristo, que siendo rico allá en los cielos, ¿no?, el más poderoso, Se hizo pobre. se hizo pobre, bajó al nivel de un humano, ¿no? Se hizo siervo, ¿no? Y no vino para servir, sino para ser servido. Digo, perdón, no vino para, perdón, al revés. No vino para ser servido, vino para servir, Amén. ¿no?, el Señor. Entonces se humilló tan bajo hasta el punto en el que murió, ¿no? Él mismo se despojó voluntariamente de ese poder divino. Ah, Está hablando de eso, ¿no?, de esa riqueza, ¿no?, celestial, espiritual, y que Él se despojó voluntariamente y bajó a la pobreza nuestra, ¿no?, a la pobreza de nosotros, ¿no? Y es el ejemplo supremo de generosidad y de pobreza también, podríamos decir. No estamos diciendo que la pobreza es buena, no, para nada. Sino, por ejemplo, cuando nació el Señor, ¿dónde nació? En un pesebre, en Belén. en un lugar pobre. No vino a buscar. Si el mensaje fuera aquí, que vino para hacernos ricos, entonces el Señor, ¿por qué no vivió como rico? Bueno. ¿Por qué no nació en un lugar lujoso, en un palacio, ¿no?, en esos tiempos? Incluso cuando el Señor empezó a predicar, dijo, no tenía ni dónde acostar la cabeza. Entonces ahí nos está mostrando cómo Dios, siendo rico, es el ejemplo supremo de generosidad, se dio por nosotros. Y también entendiendo que cuando Cristo estaba en el pesebre, vinieron reyes del Exacto. Oriente. Entonces hay algunas personas que especulan que un rey, cuando viene a traer una ofrenda a otro rey, no son pocas las ofrendas. Claro. Pero a él ni le importó eso, ¿no? Él vivió así. Claro, eso fue para sus padres mientras escaparon de Egipto. Posiblemente Para muchos sostenerse, teólogos ¿no? dicen, ¿no? Con esa ofrenda se ha sostenido económicamente. Porque quien ahora sale a otro país y vive, ¿no? Pues es difícil. Sí. Uf. Entonces ese es el mensaje que está mal interpretado. ¿Qué más podríamos decir, hermano? Se humilló hasta lo sumo, hasta el punto de morir desnudo, destrozado y consumido por su crimen, como un criminal colgado en el madero, ¿no? Gálatas 3:13, a ver, leeremos. Filipenses 2, 6, 7 también, ¿qué dice? A ver. Gálatas 3:13 primero. Gálatas 3:13. ¿O cómo es? 3:13. 3:13, allá. 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Maldito el que es colgado en un madero, dice, ¿no? Imagínate un Dios supremo, creador del cielo y de la tierra, dueño del oro y de la plata. O sea, es realmente un ser supremo. Todo lo bajar pertenece. al nivel de un maldito colgado en el madero. Entonces, lo que Pablo estaba haciendo aquí, estaba diciéndoles a los corintios, ¿no? Les estaba diciendo, tienen que tener esa disposición de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
de humillarse de tal manera y perder todo lo material, no estar confiados en nada material, nada económico ni nada, llegar por nosotros, ¿no? Por nosotros. Y les está exhortando y les dice, ustedes también tienen que dar para esos hermanos, no les importe lo material, despójense, así como el Señor se ha despojado de toda su riqueza, despójense ustedes, ¿no? Es en realidad esto lo que es un ejemplo que Pablo da de nuestro Señor Jesucristo para que los demás también tengan esa actitud. Claro, de Cristo y de la iglesia, ¿no? De las iglesias de Macedonia y para que puedan dar una ofrenda a alguien que lo necesitaba, ¿no? Estaba pidiendo Pablo ofrenda a que estos corintios tacaños suelten su dinero para ayudar a los pobres hermanos de Jerusalén. En otras Y palabras. puso el ejemplo de Macedonia Sí. y puso el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando puso el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, agarran los que malinterpretan. Y aquí dice, se hizo pobre por nosotros para hacernos ricos. Pero no, no ese es el mensaje del... ¿Se imagina en nuestro contexto que digamos, tal iglesia tiene que dar a una iglesia, digamos, que se está levantando en un pueblo, que den plata? Los que tienen a veces son los que son más tacaños, ¿no? Y adoran a un Dios, ¿no? Al Es mismo las Dios, riquezas, ¿no? porque Pablo amaba a los corintios, una iglesia que él, bueno, amaba a todos los hermanos, Sí. ¿no? Pero les estaba diciendo, ustedes que han recibido el amor, la gracia de Dios, el evangelio, ¿no? Y ahora pues demuestren los frutos, no solo palabras. Sí, hechos, ¿no? La vida del cristiano no solo es palabras, hay momentos que debemos demostrar los frutos, ayudar a nuestros hermanos necesitados. Ahora, Cristo también alertaba, ¿no? Nos ha alertado a sus discípulos y por medio de sus discípulos a todos los cristianos, que les dice que no deben vivir confiadas en las riquezas materiales. Claro. ¿No? Luego también les dice nunca estar preocupados por nuestro sustento o vestimenta. Está en Mateo 6, 24, 25. Él es capaz y suficiente para cuidar de nosotros. Nos alertó en contra de confiar y servir a las riquezas, pues son engañosas y destructivas, ¿no? Y nos advirtió que a los que tienen riquezas les es muy difícil entrar en el reino. Exacto. Puede ser que por eso la oración, no me des mucho para que no me aleje, me olvide de ti, ni me des poco para que te maldiga. Dame lo necesario, dice el salmista, creo, Sí, para que pueda servirte como se debe servir. Entonces, aquí, si el Señor hubiese muerto para que nosotros seamos ricos, ¿por qué el Señor advierte contra las riquezas? Mira, es que hay que tener, es muy buena pregunta, porque lo que pasa es que, como siempre yo lo sostengo, el significado de ciertas palabras bíblicas no son las mismas que se utilizan en la actualidad. O sea, que utilizan las personas que no están transformadas por su mente, por el Señor. Entonces, riqueza, como lo hemos visto en uno de los programas, prosperidad no es... Claro, la prosperidad bíblica no es lo que dice la prosperidad según el hombre. Y aquí lo mismo, ¿no? Riqueza no es lo mismo lo que Dios nos dice que es una riqueza que lo que es para el hombre. Claro. Ahora, ¿la riqueza está prohibida? No. No, para nada, ¿no? Y yo pienso que cuando un creyente es educado financieramente, económicamente, es trabajador, es diligente, es uno que ahorra, sin afanarse mucho, entonces va a prosperar, pues, va a prosperar. Y hoy en día creo que necesitamos también creyentes así que sean pudientes, pero que obtengan su riqueza legítimamente para también apoyar a la iglesia, ¿no? Yo les digo esto, a ver, les pongo una problemática ahorita. Ya hemos hablado de la ideología de género, cómo está cundiendo en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Y nosotros como iglesia, ¿qué podemos hacer contra ellos? No sé, si yo me pongo a pensar en una iglesia bien firme, económicamente no ha echado a las riquezas, pero como usted decía, hombres honrados, que no se entreguen a las riquezas, sino que entiendan que las riquezas tienen un propósito para el reino, para la comunidad. Tal vez una iglesia con una fuerte economía no derrochadora puede tal vez
decir, aquí estoy yo, Sí. y defender la palabra de Dios. Y utilizar esas riquezas, digamos, ¿no? En producción de, no sé, de material o eventos, digamos, ¿no? Para socializar, digamos, ¿no? La palabra, para... Eso, ¿no? Tal vez podría ser. Pastores queridos, Pero- una mala noticia. Nos hemos pasado. Tenemos 15 segundos. No, mentira, ya. Siga, pastor. Santiago 2.5 dice, hermanos míos amados, hoy dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. O sea, si bien las riquezas no son malas y el Señor bendice, prospera a creyentes Sí. que son Pero, perseverantes, educados, no sé, pero lo que el Señor más quiere de sus hijos es que sean ricos en la fe, Amén. más que ricos económicamente. Y si existen ricos económicamente, gloria a Dios. El Señor, porque es peligrosa, ¿no? Las riquezas, Dios también lo advierte. pero Es no, por peligroso. eso es que no da a todos. Sí. Porque el dinero a veces Uf, te corrompe. desenmascara, Y ¿no? Pablo ¿Quién dice, eres? La raíz de todos los males Es el amor es al el dinero. amor al dinero. Pero hay ricos que no aman el dinero, pero tienen, ¿no? Sus empresas, sus Claro. grandes negocios. Son- Porque también es lindo. Yo a veces, la anterior vez me ponía a pasar, digamos, paseando de un lugar a otro, haciendo un mandado, y veía muchos edificios que tienen los nombres que le daban a Dios. Jireh, Rafa, Sí. Jehová. O sea, una persona que se ha esforzado, ha levantado su edificio bonito, pero tiene el nombre de Dios, ¿no? Porque tal vez eso le nace a esa persona, ¿no? No sé. No estamos diciendo que la riqueza es mala, es buena. Abraham fue rico, muchos de los patriarcas tuvieron Oh, posesiones, sí. Sí, sí. pero el propósito no es enriquecernos en este mundo, el propósito es que seamos Claro. ricos en la fe. Igual los judíos, por ejemplo, ahorita son un país muy próspero, ¿no? Dice que los han botado, creo, al desierto, ¿no ve? Y eso que fue uno de los motivos por los que los nazis también los mataron, los odiaban. Eran Claro, dueños de sus bancos. Sí. Bueno, ya, pasó, ahora sí, los pondremos Yo en creo que terminamos la próxima, ¿no? Yo creo que terminamos porque es un tema muy Porque lindo de sí, avanzar. falta todavía, No olvidemos nuestros anuncios importantes, seguirnos en nuestras plataformas, Facebook, TikTok ahora. TikTok más. TikTok más, vamos a estar haciendo unos videos de nuestros ensayos de alabanza, de estos nuestros programas y de las prédicas que nos dan tan hermosamente nuestros queridos pastores, escudriñando la palabra de Dios. Y nuestras reuniones son en En la avenida Buenos Aires, número 1887B, a media cuadra antes de la teleférico amarillo, ¿no? Estamos todavía ahí, hasta el fin de este junio, ya está dicho todo, fin de junio ya no estamos ahí, nos vamos a Sopocachi. Así Y es. el Señor está preparando Ya está. y para Él sea toda la gloria, ¿no? Amén. Y también estamos en Miraflores, en la calle Cuba, número 1684A, entre Carrasco y Pasos Canqui, más cerca de la Carrasco, entre reuniones de las 4:30 y las en Cotahuasi son a las 12. Y a las 11 y A las 11 y a las 12, donde van a escuchar palabra de Dios. Vengan a nuestras iglesias, están cordialmente invitados. Gracias. Bueno, gracias, queridos. Nuestra comunidad linda que está en casa, que Dios les bendiga, no se olviden, y hay tips para cómo orar, entonces síganos siempre que se haga la voluntad del Señor y todo para su gloria. Buenas Amén. noches. Hasta luego. Dios los bendiga, queridos hermanos.